Señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy no puedo tener mejor invitado. Se trata de un economista español muy famoso, a la vez que muy exitoso. Es un gestor de fondos de inversión que empezó su carrera en Estados Unidos para luego trasladarse a Londres durante varios años. Ha trabajado para Citadel y PIMCO, que en determinado momento llegó a ser la mayor gestora de renta fija del mundo, y hoy es economista jefe de Tresis en Madrid. Este gestor es considerado como el número uno para el mercado energético. Durante 5 años consecutivos, estuvo en el top 3 de los mejores gestores del ranking Thomson Reuters en las categorías Estrategia General, Petróleo y Eléctricas. Ha sido catalogado durante 5 años consecutivos como el top 3 de los mejores gestores del Excel Survey. En 2016 fue considerado como uno de los 20 economistas más influyentes del mundo. En 2019 el ranking de Richtopia lo ubicó en el puesto número 8 de entre los 100 economistas más influyentes del mundo, solamente por detrás de otros como Joseph Stiglitz, Michael Porter o Ben Bernanke. Preguntaremos también un poco más adelante. También es el autor de los ensayos económicos más vendidos en España. Y más allá de España, por supuesto, me refiero a toda Iberoamérica. Sus ensayos han sido traducidos al inglés, chino y portugués. Y de hecho yo lo conocí personalmente en 2012 o 2013, si no me equivoco, en la presentación de Nosotros los Mercados. Ha escrito otros ensayos como The Energy World is Flat, La Gran Trampa, que es uno de mis favoritos personalmente, y ahora acaba de lanzar su 8º libro, titulado Libertad o Igualdad. ¿Por qué el desarrollo del capitalismo social es la única solución a los retos del nuevo milenio? Libertad o Igualdad ya está disponible en todas las librerías, así como en Amazon. Señoras y señores, con ustedes, Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Poder y Mercado. Muchísimas gracias, estoy muy bien, es un gusto estar contigo y qué amable con tu introducción, la verdad, qué bueno estar aquí con vosotros y con todos los que nos estáis viendo. Hombre, es que no es para menos, más bien yo te agradezco a ti por haber aceptado la invitación, por tu tiempo y por supuesto por tu generosidad. Mira, lo primero que quiero hacer es empezar lógicamente por el principio, hablando de lleno sobre tu libro, y hay por lo menos 2 cosas que de inmediato llaman la atención. Solamente en la portada ya hablas de un concepto por ejemplo, de capitalismo social, y uno podría tener la impresión de que el libro está escrito más por un socialdemócrata que por un liberal como eres tú, por ejemplo. Pero si bien uno va avanzando, ya incluso en la primera página, en cuanto uno abre el libro, haces una cita muy interesante e importante y que ha trascendido décadas de F. Hayek. ¿De qué se trata esto del capitalismo social del que hablas en el libro? El objetivo ha sido en este libro intentar recuperar para las ideas de la libertad la palabra social, porque el capitalismo es el sistema económico más social. Hasta la llegada del capitalismo, con todos los sistemas que hemos vivido y después con todas las introducciones del socialismo y del estatismo, lo que hemos visto es que cualquier otro sistema lo que es un generador de pobres, ¿no? Nos olvidamos muchas veces en el debate político que la clase media, la mejora maravillosa de la reducción de la pobreza, todos esos avances han sido gracias al capitalismo. Y lo que intento en el libro es dar una serie de guías. Primero, para que el lector tenga argumentos absolutamente incuestionables para rechazar los cantos de sirena que nos llegan en Latinoamérica, en toda España, en todo el mundo, sobre que es el momento, de lo que hace falta es el socialismo, lo que hay que hacer es introducir muchísimo mayor intervención gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera. Dar argumentos para poder rebatir esos cantos de sirena y esas falsas promesas. Y segundo, soluciones. Todos mis libros, como tú sabes, son libros de soluciones y de soluciones que yo considero viables
Y la idea del capitalismo social es ese capitalismo en el que eliminamos toda la brutal intervención gubernamental que ha convertido en constantes la reacción por parte de gobiernos que deciden ganadores y perdedores, que aumentan brutalmente la deuda y se generan enormes niveles de presión fiscal y aumento del intervencionismo. En realidad es el capitalismo como debe ser, ¿verdad? Y es el capitalismo que lo que hace además es invertir en todas aquellas áreas que ya está generando un enorme beneficio. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que se llaman stakeholders, el entorno, medio ambiente, sanidad, educación, tecnología, inversión socialmente responsable, que se han aumentado de una manera espectacular en los últimos 20 años, pero llevarlo a un nuevo entorno en el que menor intervención de los bancos centrales, menor intervención de los gobiernos y mayor colaboración público-privada genera mejor eficiencia y mejor acceso a los bienes y servicios que buscamos. El libro has debido escribirlo antes de la crisis del coronavirus, y era ya un momento pertinente, pero ha sido lanzado justamente en plena crisis del coronavirus, lo cual llama mucho la atención, casi como si hubiera sabido que venía algún problema semejante tal vez. No el mismo problema propiamente, pero probablemente algo muy semejante. Y ha sido cada vez más pertinente. Lo que hemos visto en los últimos meses, en todo caso, ha sido un avance del Estado sobre la economía, incluso mayor al que habíamos visto probablemente en los últimos 2 años. Alguna de las frases que más he escuchado, por ejemplo, sobre todo de este lado del Atlántico, ha sido: hay que ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Y se han estado proponiendo incluso planes al estilo Plan Marshall, nuevos planes Marshall, se han estado proponiendo nuevos New Deals, el Green New Deal, que nos habrían sacado en su momento tanto de la Gran Depresión como de la Segunda Guerra Mundial o de lo que dejó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué opinión te merece, en todo caso, la forma en que se ha ido administrando la crisis del coronavirus, sobre todo en términos económicos? Es verdad, el libro no se escribe con la crisis del coronavirus en mente, porque todavía no existía, pero esta misma tarde tenía una entrevista con la Radio de Colombia y con la televisión española, y me decían: muchas de las cosas que se hablan en el libro son exactamente las que nos están dando ahora como soluciones a la crisis del coronavirus. Y es verdad que se ha convertido en un libro que prácticamente se ha convertido en el libro de guía para las soluciones mágicas del coronavirus al coronavirus que nos están proponiendo ahora. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, lo primero es, una de las cosas importantes que explico en el libro es la importancia de luchar contra el relato, porque se nos está intentando vender un relato que es falso. ¿Cuál es la primera falsedad del relato? Esta es una crisis de fracaso del capitalismo y por lo tanto tiene que venir el Estado a solucionarlo todo. No, esta es una crisis por el cierre forzoso de la economía creado por los gobiernos tras su incompetencia a la hora de gestionar y prevenir la pandemia. Por lo tanto, lo último que deberíamos pensar es que los mismos que han ignorado las señales que venían de Asia, las señales que venían de otros países y han llevado a la economía a un cierre forzoso, no deberían ser esas personas las que tuvieran más poder, sino mucho menos y mucho más no darles acceso a poder económico. Porque yo siempre digo que si en esta crisis, además de poder político, tuvieran poder económico los mismos gobernantes que han gestionado mal la pandemia, previsto mal los riesgos y además usado la demagogia y la represión para intentar esconder sus fallos, imagínate si tuvieran poder económico. Es que estaríamos, además de en una crisis sanitaria, estaríamos en una crisis en la que estaríamos con problemas de suministro, problemas de escasez y problemas hasta de hambre. Entonces, primera parte del relato que hay que luchar. Segunda parte del relato que hay que luchar. Este es el momento para que los gobiernos gasten. Llevamos
más de 2 décadas, en la que no paramos de ver a los gobiernos aumentar y aumentar y aumentar el gasto, aumento del déficit fiscal, aumento de desequilibrios por parte de los gobiernos. Entonces, la idea de que gobiernos que ya consumen un 30, un 40, un 50% de la riqueza anual del mundo, del país, de cada uno de nuestros países y del mundo, que ellos vayan a ser la solución, claramente no es lo que va a fortalecer la economía. Luego está el relato del famoso New Green Deal, ¿no? y de los nuevos acuerdos, que empieza por esta idea de nuevo, ¿no? Primero no es nuevo. En el libro explico cómo el New Deal de Roosevelt retrasó la recuperación de Estados Unidos, no la mejoró. Y además fue tremendamente negativo en cuanto a proteccionismo y en cuanto a esa ralentización en salir de la crisis. Y explico cómo la falacia de hablar de un nuevo acuerdo verde, cuando lo que nosotros estamos ya viviendo es una revolución verde en tecnología, en innovación, etcétera, que no necesita de gobiernos que la defiendan. ¿Y por qué no? Porque ningún gobierno del mundo, en cualquier país, sea de América Latina, de Europa, ningún gobierno del mundo quiere en realidad una revolución de tecnologías disruptivas. ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, ningún gobierno se beneficia de la desinflación y las tecnologías disruptivas generan desinflación. Ningún gobierno del mundo se beneficia de la caída de ingresos fiscales y las tecnologías disruptivas generan, por ser más eficientes y por necesitar menos capital y menos empleo, generan menos ingresos fiscales que las tecnologías tradicionales. Tercero, porque ningún gobierno del mundo le gusta tener un entorno energético en el que no lo controle el gobierno vía la regulación, y las tecnologías disruptivas precisamente lo que hacen es quitarle poder al gobierno. Entonces, la idea de que los gobiernos van a promover, por ejemplo, en la eurozona, es que nos hemos encontrado que gobiernos que hablaban de gran proyectos verdes, como fue en Alemania, lo que terminaron haciendo ha sido defendiendo el lignito, que es carbón, aumentando el consumo de gas de Rusia. Es decir, ¿por qué? Porque ninguno de ellos quiere baja inflación, bajo control y bajos ingresos fiscales. Entonces, es muy importante atacar al relato, porque los gobiernos siempre van a utilizar palabras creativas, nuevo, verde, social, siempre van a utilizar palabras. Por eso en el libro yo he dicho, ¿sabes qué? La palabra social me la traigo de vuelta a las ideas de la libertad. Porque cada vez que los gobiernos hablan de justicia social, en realidad están hablando de aleatoriedad política. Cada vez que los gobiernos hablan de gasto social, en realidad hablan de clientelismo. Y por eso quiero yo hablar de capitalismo social. Así como aquel término de liberal en Estados Unidos, por ejemplo, quiere decir exactamente lo contrario. Representa Claro, más a la izquierda que a la derecha, en todo caso, o a los conservadores. Recuperar la palabra liberal. Y de hecho, en el libro, que se escribió primero en inglés, Freedom or Equality, aquí tenéis en el libro, también hablo de eso en la versión en inglés, que es decirle a la gente, liberalismo no es mucho más gobierno, mucho más gasto, muchísimo más deuda y a imprimir dinero. Eso no es liberalismo, eso es antiliberalismo, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de la libre empresa, el capitalismo, la economía de libre mercado, si es que se la puede llamar de esa manera? Me estoy poniendo a pensar, por ejemplo, en el rol que ha jugado alguien como Amancio Ortega e Inditex, por ejemplo, que han habido varios casos similares. Pero ¿qué opinión te merece? ¿Cuál ha sido exactamente el rol de personajes como él en esta crisis de la pandemia? Bueno, yo creo que si hay algo que cualquier ciudadano en España, y yo creo que en América Latina lo hemos visto en muy importantes ejemplos, tanto en Bolivia como en Ecuador, también en Chile, muy importantes, y Costa Rica, Colombia, Brasil. ¿Qué es lo que nos ha enseñado esta crisis? Esta crisis nos ha enseñado que necesitamos muchos más empresarios como Amancio Ortega y su empresa Inditex, o como tantos otros empresarios que lo que han mostrado en esta crisis es que se adaptan rápidamente a un reto
tan importante, que continúan ofreciendo bienes y servicios de alta calidad a los mejores precios para la inmensa mayoría y que además han demostrado ser muchísimo más solidarios que todos esos políticos populistas, totalitarios y comunistas que tenemos tanto a este lado del océano en Europa como en América Latina. Fíjate que todos estos señores que se llenan y señoras que se llenan todo el día de hablar de solidaridad, de cooperación, etcétera, etcétera, han estado completamente desaparecidos en esta crisis, se han perpetrado en sus órganos de poder, se han beneficiado de todas las posibilidades prebendas de ser político y no han hecho absolutamente nada por colaborar, facilitar, hacer mejor las cosas. Es lo que nos ha demostrado esta crisis, es que hacen falta muchos más Amancio Ortegas y muchos menos Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, por ejemplo, en España, vicepresidente segundo del gobierno y responsable máximo de geriátricos, de todo lo que tiene que ver con agenda social, etcétera, no ha hecho ni una sola visita para por lo menos ofrecer un poco de cariño y un poco de apoyo a las personas que estaban muriendo o sufriendo. No ha hecho absolutamente nada más que intentar esconder los datos de su mala gestión, intentar utilizar la demagogia para silenciar a los que como yo tenemos capacidad de hablar con todo el mundo y además utilizar la represión para que cuando la gente se enfadaba no pudiera quejarse. Desde el principio de la pandemia, de la crisis de la pandemia, has insistido mucho que esta crisis es distinta a, digámoslo, de manera convencional a las que hemos vivido, por ejemplo, con la crisis de la caída de Lehman a partir de 2008, porque esta se caracteriza fundamentalmente por un problema de oferta, que ha habido un shock de oferta y que al mismo tiempo la intervención de los gobiernos a través del incremento de la liquidez en la economía no ha ido a ayudar justamente a personas y a grandes empresarios como Amancio Ortega. Concretamente has dicho que la liquidez no resuelve problemas de solvencia. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Sí, de hecho, muchas veces digo que los bancos centrales están ahogando la economía en un mar de liquidez. Pensadlo de esta manera. Los bancos centrales están inyectando una enorme cantidad de liquidez en la economía. Esa enorme cantidad de liquidez se va fundamentalmente a financiar gasto corriente y endeudamiento de los estados y a mantener zombie a sectores que ya tenían acceso a deuda y que ya tenían acceso y que ya tenían bienes inmuebles. Y mientras tanto están cayendo como fichas de dominó las pequeñas empresas, los autónomos, todos aquellos profesionales de sector de servicios, etcétera, que trabajaban día a día, que no tenían activos mobiliarios, que no tenían grandes niveles de deuda, etcétera. Entonces, resulta que lo que nos encontramos es con una expropiación prácticamente por parte de los gobiernos de toda esa liquidez que está llegando, que la absorben entera para mantener unas estructuras burocráticas y administrativas absolutamente desproporcionadas, exigirle a todo el sector privado y a las familias economía de guerra y sacrificio mientras se mantiene una administración de bonanza y unos privilegios absolutamente desproporcionados para el sector burocrático. España, porque entiendo que ahora mismo estás justamente en Madrid, la pandemia te ha tocado asumirla en Madrid, y una de las primeras cosas que se ha visto en el caso de España ha sido cómo, por lo menos, al menos desde, qué sé yo, desde fines de marzo, el gobierno ha pretendido incrementar el impuesto a los ricos. Y desde entonces, hasta esta parte, se ha visto una huida de capitales como muy pocas veces se ha visto antes en España. Y no solamente de los ricos, justamente, han ido migrando, por ejemplo, los grandes capitales hacia jurisdicciones como Luxemburgo, sino que además han migrado mucho capital, no necesariamente gente rica. Es decir, todo aquel que esté tratando de proteger lo que es suyo, está tratando de cambiar de jurisdicción para proteger lo que es suyo además.
Y con esto lo vinculo más hacia tu gestión de fondos, por ejemplo. Alguna vez te he escuchado decir que tú no inviertes en el IBEX, que a ti no te gusta el IBEX. Y al mismo tiempo estás vinculado directamente también en política, que no es lo más común del mundo, hablar abiertamente de política y gestionar fondos. Por ejemplo, te pregunto, si dejas de invertir en el IBEX o si manifiestas tu opinión en contra del IBEX, ¿eres más o menos patriota? ¿Eres mejor o peor gestor de fondos de inversión? ¿Dónde te ubicas exactamente? Me imagino No, que alguna vez te han complicado con este tipo de preguntas. no, no, hombre, primero no es que a mí no me guste el IBEX, no, es que yo tengo la suerte de trabajar en un fondo de inversiones, con unos fondos de inversiones que podemos invertir en todo el mundo. Entonces, ante la enorme paleta de inversiones que hay en todo el mundo, hay muchas empresas y muchos valores y muchos activos diferentes que me parecen que pueden ser más atractivos y que, bueno, pero eso no significa que no me guste o que no me parezcan buenas o que tengan una mala gestión las empresas del IBEX, todo lo contrario, ¿eh? Eso quede muy claro. Yo lo que pasa es que es verdad que a la hora de elegir, la mayoría de las empresas del IBEX son empresas denominadas de sectores tradicionales, ¿verdad? Son sectores banca, utilities, construcción, petróleo, etcétera. Y a mí particularmente me gustan más otros sectores, entonces, no, pero no por una crítica a esas empresas que son estupendas y que han hecho fenomenal, ¿eh? Lo que sí es importante, en cualquier caso, es que cuando yo hablo de política, hablo como mi opinión personal. Yo tengo la enorme suerte de dar mi opinión personal, pero eso no es una opinión, desde luego, ni que le esté intentando transmitir a las empresas, ni muchísimo menos, y tampoco una opinión que se transfiera a la gestión. O sea, la gestión nosotros llevamos a cabo, yo de hecho como economista jefe, no llevo a cabo las decisiones de gestión en el día a día. Yo tengo compañeros estupendos que son gestores y que ellos eligen los valores, pero yo particularmente prefiero no entrar en criticar o entrar simplemente porque creo que hay otras opciones en el mundo para invertir. No se es más patriota por invertir en un país o en otro, ¿no? La idea de la inversión lo que busca es una rentabilidad de acuerdo a unos objetivos, bien, dependiendo de los tipos de empresa. Hay empresas estupendas en el IBEX para inversores de dividendo. Yo no soy un inversor de dividendo. Hay empresas en el IBEX estupenda para inversores de value. Yo no me considero un inversor value. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Luego, desde el punto de vista de la salida de capitales, eso es otra cosa. O sea, lo que está ocurriendo en España y en otros países de la eurozona, pero particularmente en España, con la amenaza constante a los grandes patrimonios, es que el efecto recaudatorio se está demostrando que es cero. Los populistas siempre utilizan el subterfugio de los impuestos a los ricos, que es engañarle a la gente haciéndole pensar que 7.000 personas en España y 35 empresas van a pagar 125.000 millones de euros adicionales anuales más en impuestos y que a ellos no les van a subir los impuestos. Y el engaño del impuesto a los ricos siempre es el mismo. Tú dices, yo, gobernante populista, voy a gastar decenas de miles de millones y usted no lo va a pagar, lo van a pagar los ricos. Le suben los impuestos a los ricos, recaudas mucho menos, se dispara el déficit, se dispara la deuda y le suben los impuestos a la clase media, que en cualquier caso es lo que pensabas hacer. Y esto es lo más importante. Ningún político populista se cree que vaya a recaudar las cantidades que ellos estiman para sufragar los gastos que están anunciando de los ricos. Saben perfectamente que es falso.
Lo que saben también es que si le dices a los votantes, les voy a subir los impuestos a todos ustedes para pagar montones y montones de cosas, la gente dice, no, yo no quiero. Entonces tienes que utilizar el subterfugio de los ricos. Y está documentado en montones y montones y montones de historias como ese engaño. Es la única manera en la que el populismo puede justificar sus enormes aumentos de desequilibrios. Claro, luego no es de extrañar que el ciudadano de estos países luego se encuentre con que le suben todos los impuestos y que esa idea mágica de los impuestos a los ricos pues se ha ido. Porque además, tú que eres una persona que sabe de mercados, la idea del impuesto a los ricos empieza, para empezar, en la falsedad de cómo se calcula la riqueza de los ricos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se dice, oye, ¿qué persona tan multimillonaria es Amancio Ortega? Y es verdad que lo es, pero ¿en qué tiene su riqueza Amancio Ortega? En acciones de Inditex. ¿Va a vender esas acciones? No. ¿Puede vender esas acciones? Más importante que si las va a vender. No, no puede venderlas. Tú sabes perfectamente, como inversor, que si si Jeff Bezos vendiese sus acciones de Amazon o Inditex sus acciones a Amancio Ortega o Bill Gates sus acciones de Microsoft, se desplomarían las acciones de esa empresa. Porque claro, ¿a quién iba a comprar una empresa donde el principal accionista vende sus acciones? ¿Verdad? Entonces, de ahí parte la falacia, porque estás diciendo, bueno, es como si yo te dijese ahora que durante esta conversación la chaqueta estupenda que llevas ahora mismo ha aumentado de valor y por lo tanto te voy a poner un impuesto. Bueno, puede ser o puede no ser, pero desde luego lo que no vas a hacer, A, es venderla, B, no es un activo líquido. Entonces, y además hay otra cosa absolutamente fantástica, te lo digo porque y también lo explico en el libro, que es cómo se calcula esto de la riqueza de los ricos, ¿no? Se incluye la deuda, ¿sabes? Entonces, resulta que dicen, los ricos tienen el 1% de la población, tiene el 80% de la riqueza. Y dices, un momento, ¿cómo está calculado esto? ¿Sabes? Que está calculado como activos totales, en los que estás duplicando varias veces muchas cosas. Pero en cualquier caso, lo más importante es recordarle a la gente que la historia de la humanidad ha sido históricamente siempre que muy pocos tenían toda la riqueza y todos los demás eran pobres, pero pobres de solemnidad. No pobres como decimos ahora, que significa que no puedes irte de vacaciones o que no puedes comprarte una casa con tu salario. No. Me refiero a pobres de solemnidad, pobres de los que no tienen acceso a comida, ¿de acuerdo? Ese era el estado natural de la humanidad, la pobreza absoluta. Y que con el capitalismo hemos creado algo alucinante, que es, 1, la clase media, y 2, que se reduzca la pobreza a mínimos históricos, y 3, que cuando hablamos de pobreza en Bolivia, en España, en Argentina, etcétera, etcétera, hablamos de pobreza relativa, que vamos aumentando el umbral de pobreza, como además no debe ser de otra manera, para acomodar el hecho de que cada vez somos más ricos, ¿no? Es decir, no hay por qué condenar, así como no hay por qué condenar a los pequeños depositantes que tratan de llevar lo que tanto les ha costado conseguir ahorrando y trabajando y lo que es legítimamente suyo, no hay por qué condenar tampoco a un gestor de fondos de inversión como tú, que ayuda a la gente, en todo caso, a preservar justamente lo que es legítimamente suyo, lo que tanto le ha costado conseguir y demás. Pero al mismo tiempo te pregunto, ¿qué hace, por ejemplo, ahora mismo, un gestor de fondos de inversión como tú, hablando de ideología política? ¿Esto ha afectado a la gestión de tus activos, a la cartera, a la rentabilidad? ¿O de qué está caracterizado? ¿Dónde encontramos exactamente el vínculo? No, yo tengo la enorme suerte y la oportunidad de tener una voz propia, como Daniel Lacalle, economista, que es paralela y diferente a mi actividad profesional. Como gestor de fondos. Entonces, una no tiene absolutamente nada que ver con la otra, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, es curioso que en los países de habla hispana
esto parezca algo sorprendente, pero si tú enciendes ahora mismo la CNBC o la CNN o cualquiera de los medios de comunicación de Estados Unidos y escuchas a Carl Icahn, a Bill Ackman, a Ken Griffin, a Warren Buffett, están hablando constantemente de sus ideas políticas, de sus opiniones políticas, de cosas que no están directamente relacionadas con la inversión, sin ningún tipo de problema, ¿no? No sé por qué en los países de habla hispana, porque tampoco ocurre en Francia, por ejemplo, también ves a muchos inversores que hablan perfectamente y abiertamente de sus opiniones políticas e ideológicas, porque son ciudadanos. ¿Por qué puede un actor hablar abiertamente de sus opiniones sobre la sociedad, sobre la política, sobre la economía y sobre todo eso, pero un economista no puede, y un gestor de inversiones no puede? Y sobre todo no entiendo por qué Daniel Lacalle no puede hablar de política, pero sí puede Warren Buffett, Ken Griffin, Bill Ackman, Carl Icahn, o sea, cualquiera. Quiero decirte, yo tengo la enorme suerte de colaborar con Bloomberg, con CNBC, con CNN, y constantemente las personas y además es que no puede ser de otra manera, por otro lado, porque, oye, ¿cuál es el problema? Eres un ciudadano y das tu opinión. ¿Te gusta el gobierno de Trump? Muy bien. ¿No te gusta el gobierno de Trump? También, muy bien. Tú das tu opinión, la que quieras. Claro, eso no hace que Carl Icahn sea mejor ni peor inversor, ni que Warren Buffett sea mejor ni peor inversor. Simplemente son personas influyentes que tienen, y yo no me estoy comparando, por supuesto, con ninguno de ellos, pero lo que sí quiero decir es que en el mundo anglosajón existe un hábito completa y absolutamente normal y además sano de que una persona, si quiere, otras personas deciden por decisión propia no opinar sobre política, que me parece muy bien, pero si quieres opinar de política, no solamente estás en tu derecho, sino que estás en tu obligación. Y además, vuelvo al tema, ¿no? ¿Por qué un actor, un cantante, un director de cine, un escritor puede no solamente hablar de política, sino que en muchísimos casos, muchos de ellos hablan mucho más de política que de su profesión, y un economista no, y un gestor de inversiones no? ¿Qué lógica tiene? Cuando además el riesgo país, el riesgo político es un factor clave en el coste de capital, ¿no? Sí, de hecho hay un caso curioso, al mismo tiempo muy interesante. Por ejemplo, Charlie Munger, socio de Warren Buffett durante décadas en Berkshire Hathaway, es republicano conservador. Y al mismo tiempo Warren Buffett es más demócrata, es más de izquierda y demás. Y aún así han seguido siendo socios y muy buenos amigos, además, en materia personal, durante décadas. Y eso no les ha impedido justamente lograr las mejores rentabilidades posibles en la historia. Y de hecho son reconocidos por eso también, por lograr rentabilidades extraordinarias conforme pasa el tiempo. Y utilizo esta idea para tratar de hablar un poco de cuáles son más o menos tus posiciones de cartera. Con todo lo que hemos venido hablando hasta hoy, lo mínimo que alguien como Daniel Lacalle, o lo mínimo que se espera de alguien como Daniel Lacalle, un liberal, un gran gestor de fondos de inversión, reconocido internacionalmente, famoso, el que además opina de política, lo mínimo que hará será elegir las mejores jurisdicciones en la medida que tenga el menor riesgo país posible, ¿no? Habló en términos geográficos. Por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día, así como hace 12 años, está hablando del fin del dólar, ¿no? Como resultado de este experimento espectacular de inyección de liquidez como nunca antes en la historia. Ya están firmando el acta de defunción. ¿Qué tan inteligente puede ser apostar ahora mismo contra el dólar o contra Estados Unidos? ¿Qué fue, por ejemplo, lo que sucedió a raíz de la crisis de Lima en 2008? ¿Por qué no degeneró en hiperinflación esta operativa, por ejemplo? ¿Qué está sucediendo ahora y qué opinión te merece? Vamos a ver. Fíjate qué curioso que me hablabas antes de ideología y gestión, y sin embargo, en el argumentario
de la guerra contra el dólar y de la idea de que el dólar se va a desplomar, está imbuida una visión absoluta y totalmente ideológica. Es curioso, ¿verdad? Es muy interesante esto, porque yo en uno de mis libros, y también en Libertad o Igualdad lo explico, a veces tienes que tener mucho cuidado, porque cuando te viene alguien y te dice, mire, es que yo soy economista o yo soy gestor, pero yo no hablo de política. Usted no habla de política, pero dice que China va a acabar con el dólar. ¿Eso no es hablar de política? Usted no habla de política, pero dice que la expansión cuantitativa de Estados Unidos va a generar hiperinflación sin explicarle a los inversores cuál es la demanda real de dólares del mundo, ¿sabes? Entonces, ojo con la gente que os diga a todos los que nos estáis viendo, yo soy economista o yo soy gestor, pero no hablo de política, porque normalmente esos son los más políticos. Yo no tengo ningún problema en hablar de política y de economía. Y lo del dólar es muy interesante. A ver, muchas veces la idea de que el dólar se va a desplomar es más una cuestión de deseo que de realidad. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los gestores y de los inversores que están hablando del fin del dólar, ¿qué es lo que están haciendo realmente en sus carteras? Tienen una enorme exposición negativa al dólar. Entonces dicen que están hablando más del deseo de lo que pase que de la realidad. La Reserva Federal es verdad que está llevando a cabo una enorme expansión cuantitativa, pero es alucinante que supuestos gestores aparentemente no ideológicos no analicen que el aumento de masa monetaria de Estados Unidos es muy inferior a la demanda real de dólares, ¿eh? Y por lo tanto, eso en sí mismo no está haciendo que se genere esa hiperinflación, etcétera. Pero además, claro, es muy divertido cuando te dicen la Reserva Federal es la que más imprime dólares y no tiene hiperinflación, y mira, y sin embargo Argentina y Venezuela sí tienen alta inflación o hiperinflación, y eso es por otra causa. Pero es que quieres mirar, por favor, el porcentaje de aumento de masa monetaria de Argentina con respecto a Estados Unidos, que es más de 7 veces, con la demanda de pesos decreciente, o el aumento de masa monetaria de Venezuela, que es centenares de veces superior al de Estados Unidos con demanda decreciente de bolívares, porque la demanda es muy importante. Y esto es curioso en gestión y en inversión, cómo en tantas partes de este argumentario de muchos inversores y de muchos analistas, la demanda no importa. Fíjate que cuando tú estás analizando el precio de algo, de cualquier cosa, en el 90% de los casos lo más importante es la combinación de oferta y demanda. La oferta de dólares y la demanda de dólares no es nada diferente de la apreciación o depreciación de una acción combinada entre la oferta y la demanda de esa acción. Si una empresa muy buena, con muy buenos activos y con muy buenos beneficios, sale al mercado y todos los años recompra y cancela parte de sus acciones, la demanda está creciendo y la oferta se está reduciendo. Entonces, el valor, el precio de esa acción en múltiplos aumenta, ¿no? ¿Vale? Eso lo entendemos todos con el S&P 500. Todos entendemos que el S&P 500 está, entre comillas, más caro que otras bolsas porque las empresas recompran acciones, hay menos acciones en circulación, son empresas además más fuertes, con mayores beneficios, etcétera. Bien, eso lo entendemos. Y sin embargo, con el dólar nos creamos otra película completamente distinta. Pero fíjate que es curioso, porque además la Reserva Federal jamás ha emitido aumento de masa monetaria superior a la demanda real de dólares en el mundo. Y además, fíjate que las mismas personas que dicen eso son también personas que están viendo cómo los países emergentes, a pesar de tener su propia moneda, necesitan cada vez más endeudarse en dólares porque son los propios inversores domésticos e internacionales los que no quieren riesgo moneda local. ¡Ojo! Entonces es curioso, y eso en sí mismo es aumento de la demanda de dólares. Que correcto, no es defender, ojo,
Perdona que me he extendido un poquito. Y eso no es defender que la política monetaria de la Reserva Federal sea la correcta. Tenéis un libro mío que se llama La Gran Trampa, en la que critico muchas cosas. Lo que es ser realista con lo que es la política monetaria de la Reserva Federal respecto a la política monetaria del Banco Central de Japón, del Banco Central de China y del Banco Central Europeo. ¿Qué piensas de que el Banco Central Europeo esté tratando de hacer la misma operativa que la Reserva Federal? ¿Dónde ves el euro? ¿Cuál crees que va a ser el futuro del euro? ¿Qué piensas que va a pasar con el euro, qué sé yo, a futuro? Bueno, no se lo tengo que explicar tampoco a nadie. Hagan ustedes un chart a largo plazo del euro dólar. Si ustedes ven el chart del euro dólar desde que se lanzó el plan de expansión cuantitativa de Draghi, es caída libre, ¿vale? Con efectivamente hay periodos de diente de sierra en el que el euro se revaloriza un poquito, sube a 1,2, sube y vuelve a la tendencia bajista. ¿Por qué? Vuelvo a hablar de la importancia de que la política monetaria tenga en cuenta la demanda real. El Banco Central Europeo no está prestándole atención, y yo se lo digo a todas las personas del Banco Central Europeo que conozco, que son muchas, no le está prestando atención a la demanda real de euros del mundo. La demanda real de euros del mundo lleva reduciéndose muchos años, 8. Tenéis los datos del Bank of International Settlements. Y esto es muy importante porque si tú estás aumentando la masa monetaria y la demanda real baja, entonces lo que estás haciendo es ir depreciando la moneda con respecto al dólar. Hablemos un poco más sobre tu filosofía de inversión y algo de lo que se viene discutiendo mucho. Dos cosas en realidad que se vienen discutiendo mucho. Lo que se ha aprendido durante la crisis de la pandemia y esta dicotomía, si es que se le puede llamar dicotomía realmente, entre growth y value. ¿Cuál es tu posición al respecto más o menos? ¿El value está muerto o es más bien el momento a partir del cual hay que apostar por el value a largo plazo? Bueno, yo creo que el value no está muerto. Yo creo que el error es que muchas cosas que se consideran value por parte de los bancos de inversión y que se introducen dentro de los índices de value stocks, de valores value, son value traps, trampas de valor, ¿vale? Bancos, petroleras, etcétera. O sea, muchos de esas empresas son empresas históricamente muchos inversores te dicen, bueno, es que a mí me parece que esta empresa está muy barata porque el mercado no está valorando por ejemplo, la exposición a refino y marketing de una empresa petrolera. Y dices, claro que no lo está valorando. No lo está valorando porque hay sobrecapacidad en refino y en marketing, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, el error muchas veces en value es pensar que una empresa, porque está ópticamente barata, es value. Eso no es cierto. Puede ser ópticamente barata y normalmente lo es porque tiene muy bajo retorno sobre el capital empleado y muy pobres márgenes, ¿vale? Entonces, no es que el value esté muerto. Fíjate, te voy a contar de maravillosos gestores que lo están haciendo muy bien y volvemos a hablar antes de gigantes como Warren Buffett, ¿no? Sino el concepto de mucha gente de lo que es value y sobre todo el inversor minoritario. Yo muchas veces hablo con inversores minoritarios que básicamente consideran value investing comprar algo que ha caído mucho, cerrar los ojos y esperar a que dentro de 10 años esté más alto. Eso no es value investing, no lo es para Warren Buffett, no lo es para nosotros y evitar las trampas de valor es muy importante. ¿Qué es lo que yo creo que hemos aprendido de esta crisis? Pues eso, por ejemplo, que si tú tienes la cartera plagada de trampas de valor, cuando el mercado se desploman más, aunque parezcan baratas. Y segundo, que cuando el mercado se recupera, lo primero que se recupera es, oh sorpresa, aquello que normalmente nos dicen que está muy caro.
¿Y por qué? Porque lo estamos viviendo en esta conferencia que estamos teniendo tú y yo ahora mismo. O sea, la tecnología nos está demostrando que no es tan cara como nos parecía y sin embargo nos está pareciendo, lo que está quedando bien claro es que, por ejemplo, el sector del automóvil o el sector de las aerolíneas no estaba tan barato como parecía. Esa es una de las grandes lecciones que aprendemos todos, ¿eh? Esto no es una de aquí Daniel Lacalle dando lecciones. Todos estamos aprendiendo. El aprendizaje sobre qué empresa es una trampa de valor es algo que solamente se aprende sufriéndolo. ¿Por qué? Porque la tienes en la cartera y dices, pero bueno, por Dios, está subiendo el mercado un 2% y esta porquería no sube ni aunque le disparen. Y cuando el mercado baja, baja con el mercado, y etcétera. Bueno, pues vamos aprendiendo todos y entonces vas diciendo, bueno, me equivoqué. Con las equivocaciones aprendemos como inversores y entonces move on, ¿vale? Alguien como Cayetana Álvarez de Toledo, hace muy poco tiempo, que por cierto es excelente, hace muy poco tiempo una de las cosas que destacó de tu libro, Libertad o Igualdad, fue que había sido escrito con mucho optimismo respecto a lo que fuera a suceder a futuro. Sin embargo, también he visto que tu perspectiva respecto a lo que va a suceder con la economía y los mercados no es igualmente optimista. Por ejemplo, ¿cuál es tu definición de burbuja? ¿Qué es lo que crees que está sucediendo ahora mismo en el mercado? ¿Cómo se explica la euforia, sobre todo del Nasdaq, que acaba de superar incluso los 10.000 puntos, como nunca? Bueno, hombre, el Nasdaq yo lo entiendo perfectamente. El Nasdaq es un índice que tiene una enorme cantidad de caja, tiene muy poca deuda y tiene unas empresas en las que la mayoría están demostrando que su poder y su fortaleza como modelos de negocio es precisamente en esta crisis donde se está mostrando. Yo creo que cualquiera de los que nos está viendo ahora mismo probablemente lleva consumido un porcentaje de series de Netflix, de HBO o de conferencias de Zoom que no tiene ni nombre. Pues eso no se lo está demostrando. No es que, o sea, ¿qué es lo que yo creo que está pasando en el mercado? En el mercado está pasando ahora mismo lo mismo que pasó en enero del año pasado, de este año. En enero de este año los mercados alcanzaban máximos históricos cuando ya sabíamos que la pandemia estaba en China, que estaban cerrando el 80% de la economía y 21 provincias estaban prácticamente cerradas completamente y el mercado alcanzaba máximos históricos. ¿Por qué? Porque estaba liderado por los bancos centrales y grandes inyecciones de liquidez, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Y la expectativa de una recuperación que luego hay que ser muy cautelosos. Y yo creo que hay que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una recuperación tan rápida de los mercados con tan bajo volumen, has visto, por ejemplo, como los volúmenes medios han sido un 20-25% inferiores, eso ya te demuestra que hay una enorme cantidad de inversores y gente muy buena que está diciendo yo en esto no quiero participar, ¿de acuerdo? Y eso no es bueno. Segundo, porque has tenido una bajada brutal de las estimaciones de beneficios y de crecimiento económico, el mercado ha rebotado prácticamente el 100% de su caída y ahora mismo, empíricamente, el 100% de los sectores del Eurostock 600 está más caro que estaba en el pico de antes de la caída. Entonces, por eso hay que tener cierta cautela. Nosotros estábamos expuestos a esta recuperación, ojo, ¿pero por qué? Porque estábamos apostando a que las inyecciones de liquidez iban a aumentar, estábamos apostando a que el mercado dejase atrás las expectativas de 2020 y pensase en el 2021, pero ¿qué estamos haciendo en esta recuperación? Reducir un poco de riesgo. Obviamente nosotros tenemos que estar invertidos el 100%. Nosotros no somos un day trader que entre y salga del mercado y tampoco lo hubiéramos hecho, ¿de acuerdo? Pero estamos reduciendo exposición al ciclo, ¿de acuerdo? Hablabas de optimismo. Una cosa es ser optimista con el largo plazo, que lo soy, y otra cosa es ser irresponsablemente irresponsablemente crédulo con la recuperación a corto plazo.
Yo estoy seguro que a largo plazo, igual que en todas las otras crisis, vamos a salir y vamos a estar mejor en el futuro, que nuestros hijos vivirán mejor que nosotros. Estoy seguro de que se seguirá reduciendo la pobreza, mejorando el crecimiento, etcétera, etcétera. Pero eso no me puede llevar a decir que tengo que ignorar que el año 2021 no va a ser lo que espera mucha gente y que el año 2022 también va a ser complicado, ¿vale? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Eres un optimista racional, no un optimista alocado y sin fundamentos. Bueno, yo recuerdo a mí me gusta mucho el rock, como sabes, ¿no? Yo recuerdo una entrevista con Mike Rutherford, el compositor y guitarrista y bajista de Genesis, que decía, ¿por qué ha tenido tanto éxito este grupo? Porque siempre pensábamos que era el último disco en el que íbamos a tener éxito. Entonces, tu esfuerzo por mejorar es el doble, el triple, ¿sabes? Si piensas que todo va a ir bien, vas a fracasar seguro, ¿de acuerdo? Entonces, el tener un cierto nivel de, no te digo de pesimismo, sino de realismo, es muy importante sobre todo porque luego, si, fíjate, hemos tenido la enorme suerte en las carteras de Tresis, en una caída tan brutal de los mercados, la inmensa mayoría de nuestras carteras han tenido caídas muy pequeñas. Bueno, pues oye, eso en parte ha sido porque no nos creíamos la euforia de enero y en parte también por la fantástica, y vuelvo a darle el crédito a los gestores con los que yo trabajo, ¿no? Que no soy yo el que toma esas decisiones, sino la paleta y el equipo de gestores que tenemos. Bien, pues esos gestores han elegido de manera adecuada. Hombre, si yo digo, no se preocupen, esto es una crisis y esto se va para arriba, pues es que estoy engañándome a mí mismo, ¿no? Y creo que es mucho más importante ser realista. Y además es importante ser realista porque lo que sí es verdad es que aunque la economía se recupera, es verdad que cada vez con las medidas de enormes inyecciones de liquidez y enormes mal llamados estímulos gubernamentales, la salida de las crisis es cada vez más lenta y cada vez menos productiva. Hablando de optimismo, pesimismo, ¿cómo alguien como Daniel Lacalle maneja momentos de altísima volatilidad como la que tuvimos en marzo con la volatilidad incluso por encima de los 80 puntos y demás? Con toda tu experiencia y demás, ¿cómo manejas tú las emociones? ¿Cómo impides que la coyuntura y la volatilidad te termine afectando o que termine afectando tus mejores decisiones de inversión? Cuando yo trabajaba en Citadel, lo que aprendí es que cuando tú tienes una cartera y la volatilidad se dispara, la mejor manera de evitar el riesgo es reducir el gross value, ¿no? ¿Vale? Es reducir exposición a riesgo en la parte larga y en la parte corta, ¿no? Yo ahora mismo estoy trabajando, todos los fondos que tenemos, la inmensa mayoría, perdona, son fondos long only, ¿vale? Y son fondos en los que estamos invertidos el 100% del tiempo. A nosotros no se nos paga por irnos a liquidez, se nos paga por mantener unas posiciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Gestionar la exposición a ciclo y en renta fija reducir o aumentar la exposición a duración. Eso es lo que, digamos, por dar dos pinceladas, hacemos muchas más cosas, pero básicamente lo que estamos constantemente haciendo es reducir exposición o aumentar exposición a ciclo, aumentar o reducir exposición a duración y, por supuesto, en el caso de la inversión long only, para nosotros hay tres herramientas adicionales muy importantes. Una es tener una pequeña parte de liquidez, la otra es el oro y la otra es el dólar. Daniel, hemos cumplido ya 1 hora. Esto ha sido estupendo. Te agradezco enormemente por tu tiempo, por haber compartido tu opinión, tu visión, por habernos dejado hablar durante tanto tiempo sobre tu libro y tantas otras cosas. Espero que se repita pronto en todo caso. Y ya saben, señoras y señores, Libertad o Igualdad está disponible ya en todas las librerías, así como en Amazon. Y cosa curiosa, en muy poco tiempo se ha convertido ya en un bestseller, está en los primeros lugares y
si bien es un libro de divulgación y de filosofía política o ideología, está punteando las ventas en Amazon junto a libros de, por ejemplo, El inversor inteligente de Benjamin Graham. Así que Daniel sabe muy bien de lo que está hablando, tanto en el libro como en materia de gestión de fondos. Así que sépanlo aprovechar. Y pues nada, Daniel, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo a todos y que sigáis defendiendo la libertad. Muchas gracias por todo. Nos vemos pronto. Un saludo. Chao. Chao.